7 de la mañana, 56 minutos. El próximo 11 de abril se cumple un año desde que comenzó el racionamiento de agua en Bogotá. Pero ya el acueducto ha hecho un balance de cómo nos fue en todo el año 2024 frente a las medidas de ahorro. Y pues hay unos datos que son bastante interesantes. Para hablar de este tema hemos invitado a Natasha Avendaño, la gerente de la empresa de acueducto de Bogotá. Doctora Natasha, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Eduardo, y buenos días a todos en Caracol, allá en estudio, a quienes a esta hora nos siguen. Bueno, básicamente estamos viendo esta franja azul que fue el comportamiento del consumo en el año 2023 y la franja naranja representa el comportamiento en el año 2024. Lo que vemos es que efectivamente, si lo vemos desde abril del año pasado, pues notamos que hay una disminución en el consumo. ¿Cómo nos fue, doctora Natasha? Sí, efectivamente, esas gráficas que usted está mostrando, esas barras que está mostrando en el gráfico más bien, son la comparación de todos los meses del 23 contra el 24 y el balance del año completo, o sea, de los meses que tuvimos reducción de consumo en virtud no solamente de las medidas de racionamiento, sino del cambio de comportamiento de los bogotanos, nos muestra cómo en Bogotá tuvimos una reducción del más de 10% en el consumo comparando los dos periodos. Esto quiere decir que por área de prestación de servicio, Bogotá es la que más reducción de consumo tuvo. Sí, vamos a ver, eso es un poco más adelante, pero quiero concentrarme por ahora en lo que ocurrió por estratos, porque hay unos datos bien interesantes y tiene que ver con los más ahorradores y los menos ahorradores. Y encontramos que los que más ahorraron en el año 2024 fueron los estratos 5 y 6 y los que menos ahorran el estrato 1 y 2. ¿Por qué se da este fenómeno? A ver, tenemos efectivamente, y por eso está presentado en porcentajes, porque aquí es la disminución relativa frente a la cantidad de usuarios que tenemos. En donde mayor cantidad de usuarios tenemos es en los estratos 2 y 3, pero podemos identificar que efectivamente como variación de sus consumos previos, o sea, en los meses de abril a diciembre del 2023, comparados con los meses de abril a diciembre de 2024, que fue cuando tuvimos en el año 2024 la medida de restricción vigente, fueron los meses, los estratos 5 y 6, en donde se presentó un mayor porcentaje de disminución del consumo. De otro lado, como lo muestra la gráfica, los estratos 1 y 2 son en los que si bien sí se ahorró, porque aquí hay que destacar que en todos los estratos se disminuyó el consumo, son los que porcentualmente lo disminuyeron en una menor medida. ¿Y por qué ocurre eso, doctora Natasha? No, pues esos son los hábitos de consumo. Aquí puede haber también una señal de precio. ¿Y a qué me refiero a la señal de precio? En economía se entiende que pues, los bienes tienen un precio que está asociado a el costo de garantizar la prestación del servicio, en este caso de agua potable. Aquí nosotros lo que cobramos es lo que regulatoriamente debemos cobrar para garantizar la llevada del agua desde la captación hasta la cometida de cada una de las casas. Y en particular esto coincide con que los estratos 1 y 2 tienen subsidios, en particular en Bogotá, no solamente el subsidio general de todo el país, sino el mínimo vital. Y eso puede también, de alguna manera, generar pues esa señal de precio. Y por el otro lado, los estratos 5 y 6 son contribuyentes, es decir, no solamente pagan la tarifa plana del estrato 4, sino que adicionalmente pagan una contribución adicional para, con el principio de solidaridad, apoyar esos consumos de los estratos unidos. Sí, también puede haber aquí algo de ese fenómeno social, ¿no? En varias casas viviendo varias familias y evidentemente al haber un solo contador, pues aumenta también la cifra de consumo. Miramos aquí por localidades las más ahorradoras, a las que les damos premio: Candelaria, Barrios Unidos y Los Mártires. La Candelaria con un ahorro bien importante, 16,35%, y los menos ahorradores, Bosa, Santa Fe y Ciudad Bolívar, con porcentajes que de todos modos no son nada despreciables, ¿no? En cuanto a los niveles de ahorro. Sí, iba a decir, doctora Natasha. Por eso es muy importante resaltar que aquí toda la ciudadanía de Bogotá en particular y de algunas de nuestras, o sea, en general todas las áreas de prestación de servicio atendidas directamente por la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá tuvieron una disminución importante en el consumo. Un esfuerzo Lo que pasa es que cuando entramos a ver un poco más a nivel de localidades, pues hay unas que tuvieron unos porcentajes de ahorro mayores
Y estas tres que ponemos ahí como el top más bajito, simplemente es porque tuvieron niveles inferiores al 9%, Sí, pero pero en de todo todos modos caso, son niveles muy positivos. sí, claro, una tarea bien hecha. Aquí estamos viéndolo por municipios, porque acuérdense que esto no solamente toca a Bogotá, sino también municipios vecinos, y vemos que a Bogotá le va muy bien, que fue la de mayor ahorro, 10,10% de ahorro, pero vemos que a Soacha no le va tan bien, 5,08%. Puede estar aquí también jugando un poco el mismo fenómeno que explicábamos de la estratificación, ¿no? Efectivamente, la mayor cantidad de nuestros usuarios en Soacha pues es un porcentaje de usuarios subsidiados y esto de alguna manera es coherente con lo que veíamos ahorita de que los estratos 1 y 2 son los que si bien han aportado el ahorro, porque eso quiero que quede muy claro, sí han aportado el ahorro, pues lo han hecho en unos porcentajes inferiores a lo que el resto de los usuarios lo ha hecho. Bueno, vamos aquí, voy a conducirla hacia una buena noticia, doctora Natasha. Porque aquí estamos viendo una gráfica que si bien parece enredada, se las voy a explicar brevemente. Aquí estamos viendo cuál ha sido el comportamiento real de las lluvias en esta franja roja. Si me ayudan allí en producción a concentrarlo y a verlo un poco mejor, de cómo se comportó en marzo. Y en la franja azul corresponde al promedio histórico. Esta gráfica básicamente lo que nos está diciendo es, está lloviendo más de lo que ha ocurrido con el promedio histórico. Y a eso quiero sumarles otra gráfica y no se me vayan a asustar, sé que es un poquito enredada, simplemente para decirles lo siguiente. Aquí lo que estamos viendo es que el comportamiento del embalse de Chuza, que fue el que inicialmente enciende las alarmas, pues está básicamente en este momento muy parecido a la curva óptima de lo que sería para este embalse. Y también vemos en la franja amarilla, que es la que se ve muy bajita, cómo fue ese comportamiento en el año anterior. Vemos cómo estaba mucho más abajo de cómo está en este momento el embalse. Todas estas cifras y estos gráficos, que de hecho son del propio acueducto de Bogotá, doctora Natasha, para hacerle la pregunta del millón. ¿Vamos a levantar o no vamos a levantar el racionamiento en Bogotá? A ver, yo se lo voy a responder, le voy a dar la respuesta corta y la un poquito más larga. La corta es claro que vamos a levantar. El racionamiento no es eterno, lo hemos dicho desde el principio. El racionamiento fue una medida necesaria para lidiar con la crisis que, como usted lo acaba de mostrar y de explicar muy bien en este momento, la barra amarilla es, o la línea amarilla del último gráfico es efectivamente cómo estuvo el sistema Chingaza. Y no solamente está Chuza, sino que también está San Rafael sumado en el año 2024. Y hoy tenemos más de 66 millones de metros cúbicos con respecto a lo que teníamos hoy 2 de abril en el año 2024. Es decir, por eso la barra negrita está muy por encima y ya incluso está por encima de esa curva óptima del sistema. Entonces, esa es la corta. Claro que lo vamos a hacer. Sí. La pregunta es, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y esa todavía es una respuesta que, como desde el primer día que iniciamos la restricción, no la tenemos para anunciarla. ¿Por qué? Porque si bien estamos mucho mejor que el año pasado, si bien las condiciones hidrometeorológicas del sistema Chingaza son totalmente diferentes a las que tuvimos el año pasado y en particular se están acercando mucho más, como lo vimos en la barrita, en la grafiquita de las barritas azules y rojas, a los promedios históricos. Bueno, exactamente. Entonces tenemos que estar mucho más tranquilos porque el día que hagamos el levantamiento del racionamiento es para que no regrese. Exactamente. Si me muestra esa grafiquita azul con roja. Ajá, aquí la tenemos ya. Ahí está. Entonces, fíjese que los meses de febrero y marzo, incluso abril del año 2024, llovió por debajo de lo que históricamente llueve en el sistema Chingaza. Comportamiento que solamente se superó en los meses de mayo y de noviembre, pero el resto de los meses, en los meses donde debía haber llovido más, que son junio, julio, agosto y septiembre, no llovió lo suficiente. Entonces, mire que este año, desde enero que arrancamos, hemos tenido un comportamiento mejor. A partir del mes de abril, o sea, en este momento empieza el año, lo que llamamos el año hidrológico, y pues hemos tenido un muy buen arranque de año calendario, lo que nos lleva a que muy seguramente las condiciones de lluvia para este periodo lluvioso que ya se está empezando a acercar, pues sean muy positivos. Entonces, vamos a seguir tomando las decisiones con base en evidencia y oportunamente las anunciaré. Porque venga, aquí sentado en nuestro sofá de Noticias Caracol dijo el alcalde,
Probablemente en abril. Probablemente en abril, dependiendo de las condiciones, y aquí lo que estamos viendo son unas condiciones, usted ya lo explicaba, maravillosas. Y decía el alcalde, yo sé que esto es incómodo para los ciudadanos, y yo sé que nos gustaría tener ya la posibilidad de tener siempre nuestra agua, ya con esas medidas que hemos aprendido, de ahorro y demás. ¿Es probable que en abril se levante el racionamiento? No, no le puedo decir que sí o que no. Esa es una decisión que solamente tomaremos cuando estemos tranquilos de que una vez levantemos no tenemos que volver a él. Yo creo que aquí lo primero es agradecerle, como siempre, a todos los ciudadanos, no solamente la paciencia con el racionamiento, sino ese ejercicio de concientización que hemos tenido y hacer énfasis en eso, que el día que anunciemos el levantamiento de la restricción, esos buenos hábitos de consumo responsable se tienen que quedar para Exacto, siempre. para No siempre. podemos volver a gastar agua como si no se fuera a acabar, porque ya sabemos que se puede acabar. Pues doctora Natasha, gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.